Señor, en esta noche estamos en tus manos, en tu presencia, y sabemos que todo conocimiento es tuyo. Tú eres la fuente inagotable de toda palabra, de toda justicia. Toda dádiva y todo don perfecto desciende de ti. Esta noche, una vez más, sé propicio a nosotros por tu palabra, y que tu palabra nos edifique, nos haga crecer esta noche. En el nombre de Jesús y para la gloria de tu nombre, Señor. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Pueden sentarse, hermanos? Pero dé gloria a Dios. Hemos contemplado algunas cosas que tal vez son un poco, digo yo, que tienen alguna novedad tal vez en algún aspecto para usted que pensaba que tal vez al hablar de descubrir el ministerio simplemente íbamos a hablar de un llamado genérico y no de tantos detalles acerca de la personalidad. Y a veces eso presenta un elemento sorpresivo, pero por eso les decía yo desde la primera noche, es bueno tener la mente abierta porque tenemos que renovar nuestro entendimiento para poder descubrir realmente lo que Dios ha planificado para nuestras vidas. Sea Dios glorificado para siempre. El entender que el ministerio tiene básicamente un desarrollo, no ahora que usted le sirve al Señor, sino que desde que venimos al conocimiento del Señor, apenas nos hemos dado cuenta todo un misterio tan grande, que el Señor se anticipó hasta el nacimiento natural de nuestra vida y de antemano preparó cosas que por su orden Él ha establecido que anduviésemos en ellas. Eso quiere decir que aunque para nosotros sea novedoso, no es un plan desarrollado ahora que usted alaba a Dios. Dios no lo conoce a usted ahora que usted está en la iglesia, que está levantando las manos y que está adorando a Dios. El plan de Dios para su vida empezó mucho más allá de lo que usted pueda entender, gloria al Señor, porque es inconcebible. A veces uno dice, pero ¿cómo fue que Dios conoció? Pues esa es la soberanía de Dios. Los atributos de Dios hablan de un Dios ilimitado y a Él no lo limita el tiempo. Para Él no hay pasado. Para Él, aleluya, Él vive en un eterno presente. Gloria al nombre del Señor. A Dios no lo sorprende ninguna tormenta ni ningún huracán. A Dios no lo sorprende ninguna eventualidad de la vida. Alabado sea el nombre del Señor. Sino que más bien Él se adelanta a cualquier eventualidad. La establece Él mismo. ¿Para qué? Para beneficio de nosotros. ¿Para qué? Para cumplir un propósito. En lo que hemos mirado estos días, hablamos acerca de el descubrir el ministerio. ¿Qué significa ministerio? Servir. ¿Qué significa ministro? Un servidor. Muy importante es que el concepto de ministro y ministerio a veces se ha solamente identificado en los 5 dones espirituales o los 5 dones ministeriales explícitamente hablados en Efesios 4:11. Entonces, hay gente que cree que solo esos son ministerios, porque cree que ministerio es eso. Pero el ministerio es alguien que sirve y ministro es alguien que sirve. Ministro no es una personalidad sobredimensionada en que tiene que ser de alguna medida la persona principal. No, somos el pueblo llamado por Dios a servir. Y el servicio constituye un ministerio, porque el servicio a Dios no es como el ayudar en una buena causa, en una buena asociación o algo por el estilo. Hay gente que hace eso y cree que la iglesia es un lugar bueno como para ayudar a alguien o ayudar a una causa. Dios no ha puesto el servicio de su obra en ese término tan común. El servicio de la obra del Señor es algo más elevado, porque no es un servicio a algo de esta tierra. Es un reino que fue trasladado del cielo, implantado en la tierra. Y como reino tiene un rey,
tiene súbditos y también tiene leyes. Y dentro de eso Dios estableció que nosotros fuéramos ministros de su nuevo pacto, ministros de su reino, y que sirviéramos a Él, y Él nos constituiría sus ministros. Sea Dios glorificado para siempre. Como leímos en la carta de Pedro, dice que nosotros fuimos escogidos como nación santa, como linaje escogido, pueblo con un real sacerdocio. Eso quiere decir el calificativo de lo que es el pueblo de Dios. Hay gente que cree que lo que somos una iglesia nada más. Somos un grupo de gente que canta como cantar o adorar por adorar. Pero no, es todo un ministerio y es todo un derecho que ha sido dado a Dios a lo que llamamos nosotros iglesia, pero que deberíamos de entender que como iglesia también somos sacerdotes. Y el sacerdote ministraba, servía, adoraba. Porque cualquiera puede cantar las canciones que usted y yo cantamos. Y las puede cantar profesionalmente. Pero eso no quiere decir que cualquiera puede adorar a Dios. Porque lo que adora a Dios a veces no es solamente la letra o la música, sino que primero la persona que fue autorizada para adorar a Dios, ungida para adorar a Dios, creada para adorar a Dios, llamada para adorar a Dios, rescatada para adorar a Dios. Pues lo mismo pasa con el servicio a Dios. Cuando servimos a Dios no es un asunto de que cualquiera que tenga una habilidad para servir a Dios pueda hacer lo que algunos de nosotros hacemos. Pero para esto hay que estar autorizado, llamado, creado y constituido dentro del ministerio. Sea Dios glorificado para siempre. Y estos días hemos visto algunos factores acerca que son el componente para descubrir nuestro ministerio. Cuando hablamos de esos factores y hablamos de que esos factores tienen que ver con tu personalidad, hay gente que dice, pues ¿qué tiene que ver mi personalidad? Pues la personalidad suya es en la contextura, la materia prima sobre la cual Dios trabajó. O sea, el ministerio no es una transformación de una personalidad que nació y que creció y que fue moldeada en la vida por alguna razón a algo, y que ahora crea uno que porque le va a servir al Señor, el pasado no sirve. Y la formación en el pasado no existe para el ministerio. Es una equivocación. Hablamos ayer acerca de las experiencias. Hablamos acerca de aquellas cosas que son factores que están dentro de nosotros, como las cosas que Dios pone en nuestro corazón, las habilidades, los talentos, que son cosas naturales que Dios da. Todo eso suena como algo inventado, pero hoy vamos a ver cómo tomó forma el ministerio de un gran apóstol, de un gran predicador, de un gran hombre de Dios, extraordinario en todo lo que hizo. Página creo que 13 para ustedes. Correcto. Un ejemplo de cómo el ministerio de Pablo fue formado. Y solo este ejemplo vamos a ver. Todos reconocemos que Pablo fue un hombre poderosamente usado por Dios. Si miramos a Pablo, sus dones espirituales, su corazón, sus habilidades, su personalidad y sus experiencias, cómo Dios usó esas 5 cosas para hacer de Pablo un hombre o un ministerio eficaz. Y Dios usó esas 5 cosas. Esas son las 5 cosas que he tratado de decirles estos 2 días que debemos de ubicar en nuestra vida. Veamos la primera. Los dones espirituales de Pablo. En 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 11, el apóstol Pablo dice que Dios me nombró a mí apóstol suyo. ¿Para qué? Para predicar
para enseñar. La Biblia habla con seguridad de que Pablo tenía estos 3 dones. ¿Correcto? Predicar, enseñar y el apostolado. El apostolado es una habilidad para empezar nuevas iglesias. Y él dijo que siempre quería construir donde nadie había construido. Dentro de los dones, Pablo quería empezar un pionero y no construir sobre fundamento ajeno. Era un hombre que ya en su misma personalidad los dones se asentaron. En algunas cosas sobre el apóstol Pablo, veamos el corazón de Pablo. ¿Qué había en el corazón de Pablo? Romanos capítulo 15 y versículo 20. Pablo dice: siempre ha sido mi ambición, mi deseo, predicar. Predicar donde no hayan otros. O sea, donde otros no hayan predicado. Pablo quería ir a lugares donde nadie había ido. Pero lo dice de esta manera me esforcé en predicar el evangelio donde Cristo ya, donde Cristo ya hubiera sido anunciado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Entienda esto, él tiene el don de ser apóstol. Apóstol es alguien que inicia iglesias, pero vea que su corazón estaba como conectado con el don del apostolado. Él no era un apóstol que andaba recogiendo iglesias hechas, ni tampoco trabajando sobre fundamento ajeno. Él no andaba buscando pastores que se unieran con él y hicieran una afiliación y después le dijera: ahora soy apóstol porque tengo muchas iglesias a mi cargo. Hoy día hay una corriente novedosa en cuanto muchos se quieren llamar apóstoles. Tal vez usted dirá que ahora hay personas que cambiaron el nombre. Yo pienso que no hay nada malo en poner el nombre de apóstol, pero lo malo es que hay quienes ni siquiera entienden que es un apostolado. Tampoco es el mayor de los dones espirituales o de los dones espirituales. Hay gente que cree que por ser el apóstol es el primero. Y usted sabe que nadie quiere ir de segundo ni de tercero. Todos quieren ir de primero. Nadie quiere llamarse el evangelista o solo el pastor. Hayan que eso es muy poco. Cambiémosle al apóstol. ¿Qué han hecho estos apóstoles? Se los digo con conocimiento de causa. Conozco a algunos que le he dicho: ¿por qué te has cambiado ahora que ahora sos apóstol? En Costa Rica hay muchos de ellos. Y algunos de ellos los veo 3, 4 veces por semana. Y le digo: ¿pero por qué ahora ustedes se llaman el apóstol tal? ¿Porque tienen una iglesia de 5,000 miembros? ¿Por qué no se llamaron apóstoles cuando tenían 20 miembros? Se establece el apostolado porque tiene más de 100 miembros. Y los he llevado un poco ahí arrinconados. Dice: no. Apostolado, según la Biblia, es alguien que empieza iglesias y que establece iglesias. ¿Cuántas iglesias ha establecido? Una. Entonces, ¿qué es? Ahora, y buscan iglesias que no tengan organización o pertenezcan a una organización, que sean iglesias, lo que llaman iglesias independientes, para ellos reunirse, para decir: vengan sobre nosotros, tengan cobertura sobre nosotros, y decir: entonces ahora mi ministerio está creciendo. Hermano, lo que yo veo es sencillamente una ambición personal de establecer un estatus, pero no es algo que se extrae de la Biblia. El apóstol Pablo dice: Dios me llamó como apóstol y mi ambición y mi deseo es predicar donde nadie ha predicado. Apostolado no es el mandamás de una organización. Apostolado no es el que es el supervisor de todas las cosas. Eso es una gran equivocación. La Biblia no establece que primero es el pastor, segundo el evangelista, tercero el profeta y cuarto el apostolado. O la Biblia no establece cuál de ellos es el mayor ni el primero.
Sin embargo, hay quienes buscan el apostolado porque suena algo más. Y cuando uno estudia el patriarcado, yo creo que nada menos hay pastores que van a cambiar el apostolado por el patriarcado. Y entonces usted oirá el patriarca tal, el reverendo patriarca tal. Pero todo es como una maraña de cosas que ni ellos mismos a veces entienden. El corazón de Pablo existía ahí. Yo quiero predicar donde Cristo no haya sido anunciado. Era su deseo. Él estaba, su formación personal tenía eso. Gálatas 2:8 dice: Dios actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión y actuó en mí para con los gentiles. Vean que la madurez del apóstol Pablo es importante, porque él dijo: Dios actuó en Pedro, reconoce que Pedro fue un apóstol, pero que fue un apóstol enviado a un lugar o a un pueblo específico. Él dijo: Pedro fue enviado a la circuncisión, a los judíos, pero yo fui enviado a los gentiles. Qué bueno es saber a dónde Dios lo envía a uno, pero también reconocer que Dios ha enviado a otros. Una de las cosas que demuestra a veces la inmadurez de una persona es que cree que porque Dios usa a alguien en una área para unas personas o para otra cosa, lo que es un ministerio que le está creando competencia. Hay gente que lo que siente es competitividad. Lo bueno es reconocer que Dios ha enviado a otros para otro lado y ha usado a otros y sigue usando a otros, pero también me está usando a mí. O sea, ubicar las cosas. Eso había en el corazón de Pablo. Pablo nunca negó el apostolado de ninguno de los 12 apóstoles. Él subió a un lugar y estuvo con ellos 3 años y se entrevistó con, dice que solo vio a Pedro. Se entrevistó con él. Estuvo mucho tiempo con él. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Fue aprender de ellos. Lo que había en el corazón de Pablo era, primero, seguridad de que Dios lo había llamado. Y qué importante, reconoció que también Dios había llamado a otros. No nos podemos creer los únicos, hermano. En el libro de Hechos capítulo 20 verso 34 dice las cosas que había en el corazón de Pablo. Hechos 20:34. Antes bien vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. El apóstol dice: mi vida carecería de valor si yo no hago lo que Dios me llamó a hacer. Y empieza a hablar de sus habilidades. Las habilidades de Pablo, el corazón de Pablo, las habilidades de Pablo. Ahí mismo en Hechos 18, del versículo 1 al versículo 4, habla de cuando Pablo, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila y su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma. Y fue a ellos. Y como era del mismo oficio, Pablo tenía oficio. Pablo era un trabajador. Como que el Señor nunca llama a gente vaga. Llama a alguien que tiene oficio. Tenía trabajo, tenía horario laboral, tenía un montón de cosas. Él fue a ellos y como era del mismo oficio se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Pablo también hacía tiendas, sus habilidades, las habilidades de él, pero vea que todo es relacionado con el ministerio. Porque hacía tiendas y dice que no desperdiciaba un sábado en la sinagoga. O sea, como que el ministerio, las habilidades, las corazonadas de él y todo, no son como cosas aisladas. No era como un Pablo en el púlpito predicando o enseñando y allá en el oficio haciendo otra cosa que no era Pablo. En todo lado
su personalidad, sus habilidades, su corazonada, como su ministerio eran un todo en su persona. Nada era separado de él. Sus habilidades, hacer tiendas. Y él siempre estaba tratando de convencer a los judíos y a los gentiles. Y dice el versículo, ahí en el versículo 4, y discutía en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. Él hacía tiendas y el sábado se iba para la sinagoga y a contender y a predicar. La personalidad de Pablo. En Gálatas capítulo 1 habla de las cosas que Pablo era. Él mismo, relatando quién era él, en Gálatas capítulo 1, verso 13 al 14, él dice: ya habéis oído acerca de mí, de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguí sobremanera. Perseguí sobremanera. En otra versión dice: perseguí con fanatismo. Con fanatismo. Con un celo fanático. Me esforcé por destruirlos. Como que Pablo, cuando estaba en la religión judía y sabía del cristianismo, era un fanático del judaísmo. Esa era su personalidad. Y lo bueno es que cuando se convirtió, ahora se convirtió en un fanático, pero ahora de Cristo. Hay gente que en el mundo tenían unas habilidades, una personalidad que influían a cualquiera, hermano. Cualquiera se daba cuenta que ellos estaban en casa o en el barrio. Personas que se hacen sentir, personas que influyen, personas que organizan. Lo extraño es que cuando se convierten a Cristo, se les muere todo. Ya no persisten. Se les va el fanatismo. Hay gente que antes gritaba en el estadio, saltaba en el estadio, se emocionaba. Un apasionado de un equipo de fútbol o un equipo de béisbol o cualquier deporte, se apasionaba. ¿Y cómo puede ser que ahora no se apasiona por Cristo, por la palabra, por el culto, por la adoración? ¿Por qué no usar el fanatismo, que es algo natural? ¿Usted cree que el apóstol Pablo solo persiguió a la iglesia? Cuando vino, lo que hizo fue perseguir al diablo. Se esforzaba. Antes mataba a los cristianos, ahora los buscaba, ahora predicaba, ahora levantaba iglesias. Su personalidad no se transformó. Hay gente que, mire, hay gente que fue revolucionaria en el pecado y en el mundo y le sirvieron al diablo de una manera terrible. Y a veces vienen a la iglesia, hermano, y ni se oyen ni se sienten. En el mundo no les daba miedo nada y ahora todo les da miedo en el Señor. Ya no quieren ni apagar la luz para dormir. Páresele al diablo, hermano. Ese carácter que Dios te dio, lo que hay que hacer es direccionarlo hacia donde debe ser. Usted era un hombre que peleaba con cualquiera, que no le tenía miedo a nadie. Ahora, ¿a qué le tiene miedo? El único temor tiene que ser un temor reverente en nuestra vida hacia Dios. Y después que se levante el diablo por donde quiera y como quiera. Tu personalidad no debe cambiar. El apóstol Pablo no solo tenía ministerio y dones y talentos, tenía carácter. Les decía yo ayer, uno sin carácter es como una persona sin espina dorsal. Cae como un manojo al piso. Y júntenlo. Una persona sin carácter hay que levantarla, hay que ponerla, hay que trasladarla. Hay gente que dice: yo quisiera servirle a Dios, pero quiero que alguien me dé todo hecho.
Yo quisiera servirle a Dios, pero quisiera que alguien me ayude a empezar. Hay gente que no hace cosas para Dios porque a veces está perdiendo o ha malinterpretado su carácter, su manera de ser. No le tema a las novedades. No le tema a los pasos de fe. Yo sé que usted ora, que usted ayuna. Yo sé que usted cuida su testimonio, le sirve a Dios. Pero por amor a Dios hay algo más que hacer. Hay algo más que hacer. Hay que ponerle el pie, la huella al mundo. Y tenemos que dejar bien marcado que por aquí pasó uno. El apóstol Pablo se esforzó a ir a predicar donde ese es lo que había en su corazón. Pero su carácter le ayudó. Su carácter le ayudó. Su carácter de fanático. Cuando persiguió a la iglesia le ayudó. Imagínense que el día que el Señor lo salvó no estaba en una campaña evangelística. Vean qué hombre. El día que el Señor lo salvó, a él nadie lo invitó a ningún culto. El día que el Señor lo salvó, no lo encontró camino a casa aburrido y cansado y diciendo ya no persigo a nadie. Todo lo contrario, iba a Damasco y cabalgaba a Damasco a buscar gente para seguir matando cristianos y seguir tratando de detener una obra que después él comprendió que no podía detener. Pero tuvo Dios que agarrarlo y tumbarlo de donde cabalgó, tirarlo al suelo y cegarlo y rebelarse a él y decirle: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Jesús le tuvo que decir a Pablo: ¿por qué me estás persiguiendo? A ese hombre no había que invitarlo al culto. Él perseguía a la gente del culto. Era un perseguidor. Y Jesús le dijo: ¿por qué me persigues? Pero después usted lo ve persiguiendo. Lo tuvieron que cegar, levantarlo de ahí ciego y llevarlo donde Ananías. Y Ananías oró por él. Y apenas se le cayeron las escamas, siguió. Quiero aprender, quiero saber qué es lo que hay. Debo seguir. Es más, era tan incansable en predicar que el Espíritu Santo tuvo que decir: no prediques aquí. Qué carácter, qué personalidad. Dice Gálatas que él, verso 14 del capítulo 1 de Gálatas, en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos de mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Esa era su personalidad, celoso. Cuando fue un judaísmo, él era celoso de las costumbres de sus padres. Era un hombre que en cuanto al judaísmo, en cuanto al sábado, en cuanto a las comidas, en cuanto a los días de fiesta, celoso. Y cuando se convirtió, ¿ustedes qué creen? Siguió igual, celoso. Dice que tuvo que resistir a Pedro face to face. Porque lo que haces es digno de condenación, le dijo. Lo resistió. Hay gente en la iglesia que debería sacar lo que Dios ha hecho en ellos. Hay gente que Dios ha hecho cosas grandes, pero nadie lo sabe. Nadie lo sabe. El compañero de trabajo no lo sabe. El vecino de al lado no lo sabe. En el lugar donde vive nadie se da cuenta. Hay cosas grandes que Dios ha hecho y hay quienes
no valoran lo que Dios ha hecho. Parece que algo como que les amordazó y ya los ha limitado. Tu personalidad, tu vivencia, tu experiencia, lo que eres en Cristo para el ministerio, eso es determinante. Oh, glory. ¿Qué más? Hablemos. Las experiencias de Pablo. ¿Cuáles fueron las experiencias de Pablo? Ayer hablamos en la última parte, antes de que nos fuéramos en la noche, de las experiencias dolorosas, educacionales, de las experiencias espirituales y de todo eso que es parte del bagaje que debemos de analizar en nuestra vida. Las experiencias de Pablo. Ahí habla de 4 experiencias que fueron para Pablo. Primero, Pablo vio cuando apedreaban a Esteban. Tremendo. Eso a Pablo lo tocó, hermanos. Eso a Pablo lo marcó. La fidelidad de Esteban fue una experiencia a la que él no pudo evadir. Cuando él estaba mirando y consintió, dice la Biblia, que él consintió la muerte de Esteban, fue una experiencia profundamente espiritual que tuvo un impacto sobre la vida de él. Su conversión en el camino de Damasco y los 3 años en Arabia que le hicieron madurar, la visión que también recibió y las experiencias espirituales que formaron la vida de Pablo, todo es una estructura de factores que determinaron el todo del ministerio de Pablo. Es a los 5 factores que yo me he referido cuando digo, examina tus experiencias. Examina lo que palpita tu corazón. Examina ese sueño que hay en tu corazón. Oh. Si supieras que todo empieza con un sueño. Cuando te atreves a soñar algo grande, a creerlo, a orar, a pelear por eso, a sostenerlo. Y muchas cosas se inician ahí. Y hay gente tratando a veces de evadir las cosas que tiene en el corazón, tratar de matarlas, mitigarlas, amarrarlas. Y eso lo que estamos haciendo es una fuente como nuestro corazón que nos puede ayudar en la dirección de nuestra vida. A veces lo hemos cambiado. Mire, hay gente que Dios le pone cosas en el corazón para hacerlas y lo piensa 20,000 veces. Y se le va la oportunidad de hacerlo y no lo hace. Y no lo hace. La primera vez que yo quería predicar, me acuerdo que era un hermano más en la iglesia, un joven más en la iglesia. Porque cuando yo me convertí estaba más joven que ahora. Sigo estando joven, digan amén. Gracias, más les vale. Cuando me convertí, yo oía la palabra, tenía apenas un mes de convertido. Y yo me acuerdo que ya tenía confianza con 2 o 3 hermanos ahí de la iglesia. Y digo, hermano, no oye que hay que predicar. ¿Me está oyendo usted la palabra hoy? Vámonos para algún lado, alguna cárcel, alguna esquina, algún barrio, hagamos algo. Y me dice, no, si está bien, podemos ir. Y le dije, vamos, después de la escuela dominical nos vamos para algún lado. Sí, vámonos. Se atrevió. Salimos. Tomamos el autobús. Y yo pensé en la cárcel. Y le digo, vamos a la cárcel. Cuando fuimos a la cárcel, no nos dejaron entrar. Porque para predicar había que tener un permiso. Ay, todo desanimado. Y bueno, hermano, ¿qué hacemos? Me dice, yo conozco un lugar. Cuando íbamos camino al lugar, ni siquiera llegamos al lugar. Vimos en un pueblo donde había muchas casitas ahí, pueblo pequeño, que estaba de camino hacia donde nosotros supuestamente íbamos. Y él dijo, hermano, me parece que aquí, pues quedémonos aquí. Y ahí nos quedamos. Cuando nos quedamos ahí,
empezamos a mirar el montón de casas, una sola calle que atravesaba el pueblo. Y me dijo este hermano, Daniel se llama él. Daniel, ¿qué hacemos aquí? Me dice, vamos a tocar las puertas y le vamos a predicar a ellos, le vamos a decir el plan de salvación y ahí vamos a ir de puerta en puerta. Ok, está bien. Empezamos en la primera casa, tocamos la puerta y el corazón me decía tum, 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 tum. Y cuando ya la señora abrió, era un mes de convertido. Era un mes de convertido. Pero más se me disparó el palpitar de mi corazón cuando Daniel, ya tenemos la gente sentada en la sala. Todo fue muy amable, todo fue muy wow. La gente dice, claro que sí. Y como la gente esperando así, ¿qué van a decirnos? Entonces estamos el hermano Daniel y yo. Él tenía 5 años de estar en la iglesia, en la iglesia ya. Cuando está la gente así sentada, le hago, ok hermano. Y él me dice, no, dele. El varón. Si yo solo me sé Juan 3:16. Y eso lo decía mal. Y estando ya en ese pleito, Daniel me daba un codazo, yo le daba otro. Y mire, y la gente viendo y no puede ser. Entonces yo empiezo a hablarles de Juan 3:16. Y a contarles cómo Dios me había salvado. Y yo estoy hablando y yo no quería verlos a los señores que estaban ahí en la sala. Yo solo hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y yo vi que Daniel me dijo, ya. Me dijo Daniel, ¿ahora qué, Daniel? No es que la señora está llorando. Está llorando. Daniel, ¿y cómo se hace? Y me dice, ahora hay que invitarla. Bueno, invítela. No, invítela a usted. Ese Daniel, hermano. Ese domingo nos ganamos 10 almas en cada casa. Les digo a ustedes delante de Dios que yo no sé ni tenía idea lo que era predicar ni ministerio, ni a mí me tiraron a patadas de la iglesia, vaya, trabaje, no. No, ni había plan de evangelismo, ni había repartido tratados todavía. Lo que pasa es que la iglesia era la iglesia central en Costa Rica, Paso Ancho, y era una iglesia muy misionera. Y ahí, cuando iban a orar hasta por la ofrenda, decía, Señor, envía a los misioneros. Era una iglesia muy misionera. Todo era misionero. Y todo el mundo tenía que ser misionero. De ahí salieron muchos pastores. Y ahí solo le predicaban a uno, no era lechita espiritual. Le daban unos mensajes que era la obra, y hay que hacer la obra, y hay que hacer la obra, y hay que hacer la obra. No existían las 170 iglesias que existen hoy. Para aquel entonces éramos menos de 15 iglesias. Y era la obra. Y a mí un día me saltó en mi corazón ir a predicar y todavía ni sabía. Ni sabía dónde ir tampoco. Pero en ese pueblo seguimos todos los domingos como... Ya ese era, es más, yo amaba más ya al pueblo que ir al culto a la iglesia. Y dice, Daniel, no habían dicho amén cuando ya Daniel y yo íbamos tomando el bus y al pueblo a ganar almas. 40 almas nos ganamos. Alquilamos una casa, metimos la gente en esa casa. El dueño de la casa nos dio permiso de botar una pared. Y cuando una noche estábamos en el culto y yo veía tanta gente en esa casa, yo dije, pero ¿qué estoy haciendo yo aquí? ¿Cómo fue que yo llegué aquí? Y empecé a meditar y no tuve otra cosa que decir. El Señor tiene algo conmigo. Me convencí de que había algo para mi vida. Bendito el nombre del Señor. Pero también me convencí que Dios está esperando que usted dé el paso. Porque yo era de lo que pensaba que yo me adelanté, porque a mí el Señor, nadie me impuso manos, nadie me profetizó. Es más, ni el pastor me envió, solo el mensaje y yo me fui.
más, yo no era ni diácono de la iglesia. Tenía un mes. Y cuando le dije, pastor, nos ganamos 10 almas, él me dijo, varón, así se hace, siga, nada más. No me dijo cómo se hace, cómo se debe hacer, qué credencial hay que buscar, cuánto hay que esperar, nada, ayune, ore y siga. Si Dios le pone algo a usted en el corazón, lo primero que humanamente uno hace, empieza uno a sacar cálculos y a medir. Y ahí es donde se frustra, porque se da cuenta que no cuenta con las habilidades a veces porque no las conoce. Yo me di cuenta que podía predicar cuando Daniel me codió. Fíjese usted, fue un puro accidente. Porque ya yo estaba cansado de que Daniel me hacía así y yo le hacía así a Daniel. Porque yo dije, él tiene 5 años en la iglesia. Para mí eso era mucho tiempo. Esa era la experiencia al lado mío. Y la experiencia no predicó. No predicó ningún día. Yo predicaba en las casas y él predicaba en el templecito, en la capillita que hicimos. Nos ganamos las 40 almas y él se iba a casar. Y la esposa se fue para otra ciudad. Entonces él se casó y se fue y me dejaron solo. No, mejor no le cuento todo el resto. Pero Dios fue bueno. Y ahí en el camino yo aprendí. Fíjese, en el camino aprendí que Dios me había llamado. Ahí aprendí que Dios me había llamado, que Dios tenía un ministerio para mi vida. Y ahí empecé a evolucionar muchas cosas. Pero si algo nunca quise perder, es la manera de ser. No creo en falsear la identidad. No creo en que tengo que poner una personalidad diferente a la que yo soy. Yo creo que Dios quiere usarme como yo soy. Yo creo que Pablo era Pablo y Dios lo usó como a Pablo. Usted es usted y Dios quiere usarlo así como usted es. Porque ahora vengo a descubrir que Dios fue el que te hizo, el que me hizo a mí. Y si tengo lo que soy y soy lo que tengo, pues eso es lo que soy y se acabó. Y eso es lo que Dios quiere usar. Lo que hay que hacer es moldear el carácter, moldear la forma de pensar. Y eso es todo, hermano. El problema es cuando uno trata de adoptar personalidades que no son. Pablo tuvo experiencias, 4 de ellas. Vio cuando operaron a Esteban, fue un impacto sobre su vida. Su conversión en el camino a Damasco, otro impacto terrible. 3 años en Arabia, la visión especial. Las experiencias de Pablo fueron terribles. Para todo eso, ¿para qué? Segunda de Corintios 11, estoy en la página 14 ya. Las experiencias dolorosas de Pablo. Porque Pablo no solo tenía experiencias bonitas y espirituales. Me han encarcelado, dice el apóstol, me han azotado, he visto en peligro de muerte, me he visto en peligro de muerte. En 5 ocasiones los judíos me han proporcionado horribles 39 azotes, hermano. Eso es lo que le habían dado. Todo lo que él pasó, 3 veces con varas, una vez me apedrearon, 3 veces he naufragado, me pasé una noche y un día en alta mar, muchas veces en peligro de ríos desbordados o en manos de ladrones judíos iracundos. He tenido que enfrentarme a turbas endurecidas, peligro de muerte de los desiertos. He sufrido fatigas, dolores, insomnios, hambre, sed, ayunos, frío. Y el verso 7 del capítulo 12 de Segunda de Corintios dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás para que me abofetee. Otra experiencia tremenda. El aguijón de Pablo habla de que eso estaba ahí para moldear su personalidad. Eso estaba para hacer un balance en su vida. Fíjese que si usted tiene algún desbalance personal, o sea,
hay algo que lo inclina a usted a algo que no es bueno para su ministerio, no se preocupe. Dios hace algo y lo pone en la línea. Yo prefiero mejor ponerme en la línea solito. Pablo dice: un aguijón que me abofetee. Hay quienes creen que fue una enfermedad en los ojos, hay quienes creen que era la mujer, hay quienes creen que fue diferentes causas. No hay nada establecido que diga que fue, pero Pablo lo interpreta como un aguijón que lo desinflaba, que lo humillaba, que lo postraba, que lo hacía humillarse y decir: necesito la oración, necesito buscar a Dios. Lo postraba, lo humillaba, lo llevaba a la condición de dependencia, lo arrastraba diciendo: el Señor, sin mí no eres nadie. Eso quiere decir que Pablo tenía la tendencia, humanamente hablando, a crecerse. Eso es lo que dice ahí. Porque lo contrario a ser humilde es ser soberbio, altivo. Y quiere decir que dentro de la personalidad de Pablo, por las revelaciones que había recibido, él en algún momento quiso como sacar lo que tenía adentro y decirle 4 verdades a algunos que tal vez se creían más que él. Para ese efecto, para que no se creciera desmedidamente, él dice: me fue dado por Dios un aguijón, y le pidió al Señor que se lo quitara. No era buena la cosita esa que le pusieron. No era buena la cosa. Él le dijo: Señor, 3 veces te he rogado, quítamelo. Y el Señor le decía: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Entonces Pablo aprendió que él también tenía una personalidad como cualquiera de nosotros. Les decía en la lección de ayer que somos una mezcla de fortalezas y de debilidades. Nadie es totalmente fuerte, nadie es totalmente perfecto e idóneo y capaz. Todos tenemos incapacidad, todos tenemos algo de lo que no está bien, todos tenemos algo de torpeza, algunos más que otra, ¿verdad? Pero todos tenemos. Es una mezcla de debilidades y de fortalezas. Hay hermanos que les da miedo hablar sus debilidades, que les da miedo cuando alguien los sorprende y dicen: hermano, ¿usted no sabe qué es eso? No, sí sé, claro, yo sé mucho, pero no sabe nada. Hay gente que le da miedo reconocer que no pueden, reconocer que no saben. Todos somos un poco de debilidad y un poco de fortaleza. Y el apóstol Pablo aprendió de tal manera que dijo: pues cuando soy débil, entonces, cuando estoy más débil, es cuando más fuerte me vuelvo. No es irónico lo que está diciendo, no es contraproducente, no es que se está contrariando. Es que él sabía que cuando se sentía débil, llamémosle esa debilidad que se quería descarriar, que se quería endiablar, póngale. Las debilidades de un hombre en contra de lo de Dios es totalmente al pecado. Tal vez él llegó al límite de decir: ya no sigo más, renuncio a ser apóstol, estoy cansado de ser el hombre de hierro. Porque a veces yo conozco pastores que han renunciado. Usted tiene uno al frente. No se crea que uno predica y salta y aquí estoy. ¿Qué? ¿2? ¿Solo 2? ¿3? ¿4? Yo conozco más de uno que a veces nos ha llegado el agua al cuello. Los temores nos han invadido, las necesidades nos han invadido. Hay quienes creen que uno, porque predica, es el hombre de hierro que no sufre. No, hermanos, lo sentimos igual que ustedes. Si nos cortan las venas, usted verá que sale sangre igual que a cualquiera. Le tenemos miedo a ciertas cosas, tenemos temores, somos cohibidos en algunas cosas, tenemos debilidad. Y usted dirá: pero ¿cómo hace? Pues lo mismo que le estoy diciendo a usted. El poder de Dios. A veces se para el pastor a animar una congregación y el primer desinflado es él. A veces se para uno a hablar de fe y el primer incrédulo es el que está hablando de fe. Pero es que ahí es donde está el poder de Dios.
que la gloria no sea nuestra, para que la gloria no sea de nosotros. A ti sea la gloria. Si hay algún éxito, si hay alguna virtud, si hay algún desarrollo, si hay algún logro, todo lo debemos a Él. Hechos 22:3 dice, experiencias educacionales de Pablo. Pablo dice, estudié a los pies de Gamaliel, a cuyos pies aprendí a observar meticulosamente las costumbres y las leyes judaicas. Tenía experiencias educacionales. Era un hombre que había aprendido. Aleluya. Gamaliel era un judío número uno. Durante esos días era como estudiar con el educador más importante de la Biblia. Eso era Gamaliel. Con el hombre más importante. Y con ese estudió Pablo. Pablo dijo, fui personalmente especializado por el más gran estudioso bíblico de ese día. Oh, qué bueno es prepararse. Amo el ser formado. Creo que la iglesia siempre debe tener seminario de formación, predicación, enseñanza, formación. Brincamos, saltamos y somos pentecostales, pero también aprendemos de la palabra. El pentecostalismo no es ignorancia. Creo que hay dos cosas que transforman la iglesia y la lleva a multiplicarse y a crecer. Primero, el entusiasmo por un fuego espiritual en su vida, por un bautismo del Espíritu, por una experiencia profunda espiritual. Pero además de eso, una meticulosa perseverancia y profundidad en la palabra. Porque la palabra queda. La palabra cambia. A su nombre sea la gloria. Esa página dice las experiencias de Pablo en el ministerio. Dice, lea el libro de los Hechos. Ahí usted encontrará. ¿Qué página vamos? ¿Qué dice la página 14? Identificando mi única forma. Wow. Hemos preparado y adaptado varios materiales, dice allí, para ayudarle a descubrir y pensar acerca de 5 factores que forman quién eres. Completa estos antes de reunirte con un asesor ministerial. O sea, en este caso, es bueno que ustedes, en este manual, ustedes puedan desear el descubrir las cosas que Dios tiene en sus vidas y puedan algún día decirle, pastor, yo puedo hacer estas cosas. Y que el pastor sepa el recurso y la capacidad que hay en usted. Amén. Número 1. Descubriendo tu don. Puede poner ahí, descubriendo tu don. Aquí nada más es completar. Te dará una apreciación global de los dones espirituales y te ayudará a identificar aquellos que Dios te ha dado. En cuanto a esto, voy a dejarles hoy una tarea que está ahí. Pero sonríe, hermana. Sonríe, hermano. No les gustó, ¿verdad? Ok. Ponga ahí, supervisando el pulso de tu corazón. ¿Por qué? Porque eso te ayudará a calificar lo que realmente amas o te gusta hacer. Cuando usted ame hacer eso, cuando usted descubra que usted ama hacer eso, ama el trabajar con niños, ama el trabajar con jóvenes, ama el trabajar con gente de la calle, ama trabajar en esta área, en la otra, hermano, usted no lo saca a nadie de allí. Y se superará y se sentirá realizado. Hay éxito cuando uno ama lo que hace. Cuando usted hace las cosas con amor, las hace con excelencia. Y eso es bueno porque Dios se merece lo mejor. Aplicando, pon ahí en el tercero, tus habilidades. Aplicando tus habilidades te ayudará a apreciar los talentos naturales y las habilidades profesionales que tienes. Hay que saber qué habilidades tenemos y aplicarlas en el ministerio. Hay que aplicarlas. Luego, conectado tu personalidad te ayudará a ver cómo el temperamento que Dios te ha dado puede ser utilizado al máximo en el ministerio.
El temperamento, usted no tiene que decir, Señor, quítame el carácter. Pero ¿cómo te va a quitar el carácter? Pero ¿cómo te va a quitar el carácter? Si ese carácter te lo dio Dios. Lo que tenemos que hacer es permitirle a Dios que lo direccione. O sea, que en lugar de estarse enojando con la esposa, con la familia, con los hijos, en lugar de ser una berrinchosa y un berrinchoso con todo el mundo, cámbielo, direcciónelo y empiece a enojarse con quien tiene que enojarse. Puede ser con usted mismo, para empezar. Usted diga, ¡qué barbaridad! ¡Qué vaga que soy! ¡Qué vago que soy! Yo tengo que estar a las 7 en el culto. Empiezas a enojar y decir, yo siempre llego tarde. Siempre llego a la mitad del culto. Enójese y diga, no puede ser posible. Porque si ponemos un reloj de marcar y cobráramos por el tiempo perdido, esta iglesia se hace millonaria. Porque se nos hace la mala costumbre y vemos las 7, tenemos una hora todavía. Yo siempre llego a las 8 por sí. Y aunque no tenemos la necesidad de perder ese tiempo, preferimos perderlo en cualquier tontería, bobería, que venir a la iglesia y llegar temprano y tener comunión con el Señor, o saludar al hermano, o ver si en el parqueo hay algo que recoger, o si hay algo que barrer, o si alguien necesita algo. O puedo pasar por alguien y traerlo al culto y no dejar todo ese trabajo a un departamento que al fin y al cabo a veces te estás perdiendo un privilegio de poder traer a alguien a la iglesia. No hay nada más lindo que de paso en media hora antes de perderla en cualquier tontería voy a buscar a alguien que va para la iglesia y voy a llevarlo. De por sí Dios me ha dado una bendición, me ha dado un carro, porque cuando yo estaba en aquel país donde yo vengo no tenía ni carreta, no tenía ni caballo ni burro, y yo siempre quise tener algo y ahora lo tengo, y ahora que yo lo tengo quiero usarlo para una idea. Es una idea. Es una idea. Porque no, mejor no sigo. Conectando tu personalidad, examinando tus experiencias. Ponga ahí, examinando tus experiencias. No se preocupen, ahora yo repito lo que he dicho por aquello que usted no ha llenado bien. Examinando tus experiencias te ayudará a revisar tu historia para descubrir cómo Dios te ha preparado para un ministerio único que solo puedes realizar. Déjeme decirle que yo siempre creí que esto, en algunos seminarios donde había ido, el descubrirse a uno y hablar de la historia de uno es un poco bobo, suena como un poco, como que, así creí yo. Les voy a contar mi experiencia. Un día me puse a pensar lo que pasó conmigo en el colegio, en la secundaria. Cuando yo me convertí al Señor, estaba completando mi secundaria para entrar a la universidad y tenía muy claro lo que quería estudiar. Además de eso, yo fui de aquellos que tuvo que trabajar y estudiar para poder solventar los gastos de mi estudio. Fue un poco difícil la situación, pero logré sacar la carrera, pero nunca la pude ejercer. Dios nunca me castigó, me hizo entender que era malo lo que yo estaba haciendo, tratar de estudiar, porque siempre fui pastor, predicaba, pero quería estudiar, quería seguir, siempre pensé en eso. Es más, les voy a confesar un pecadito aquí. En aquellos años, hace unos, no son muchos, hermano, me ve así como diciendo, wow, son algunos años atrás, no se daban muchos seminarios en la iglesia, no había mucho instituto, no lo había. Es como no lo había en la iglesia, yo lo buscaba. Y fui y me gradué de varios seminarios y aprendí varias cosas que después en la iglesia las empezaron a dar. Entonces cuando ya en la iglesia las daban el seminario, ya no tenía que ir a otro lado. Pero mi pecado era ese. Yo tenía que buscar, aprender, porque siempre he querido, de alguna manera, sin presumir,
Pero qué bueno es capacitarse, qué bueno es aprender, qué bueno es hacer algo. Entonces, revisando mi historial personal, yo llegué a la conclusión que hay muchas cosas que por la misericordia de Dios pude lograr, porque siempre uno está dispuesto a hacer un esfuerzo extra. Porque cuando digo que yo fui a otro lugar a recibir un seminario, no crean ustedes que me descuidé en la iglesia. Siempre tuve que pagar el precio de correr y venir hasta sin comer y sin pases y caminar y hacer todo el esfuerzo que había que hacer, pagar el esfuerzo económico y físico para recibir lo que yo quería recibir. Y eso, para la gloria de Dios, en mi persona me ha dado muchos resultados. He aprendido muchas cosas. Y si el Señor me ayuda, quiero seguir. Quiero seguir aprendiendo. Y estoy en eso. Quiero seguir aprendiendo. Siempre me ha gustado. Y parte de lo que estoy compartiendo con ustedes son cosas que he tratado de... A mí me encanta sentarme a pensar por qué la iglesia no crece. Me fascina. A mí me encanta meditar qué mejor sale para la iglesia, de qué manera puedo aprovechar esto, de qué manera puedo aprovechar lo otro. Y cuando pienso en cómo aprovechar lo otro, me he dado cuenta que hay gente que tiene un historial maravilloso en su vida y han hecho muchas cosas para el mundo. Qué lamentable es que han venido a Cristo y se vuelven un manojo de inútiles que no pueden lograr nada, siempre poniendo de excusa el trabajo y los temores, y que ahora se casaron y tienen un montón de huilas que cuidar, o de cipotes, o ¿cómo se dice? Patojos, huilas, todo eso. Pero nos estamos perdiendo una preciosa oportunidad. Este país, ahora viene el reto para ustedes. Este país le ha dado a muchos una tremenda oportunidad. Aquí hay materiales y cosas que se pueden utilizar. Aquí se pueden hacer muchas cosas para Dios. Cuando Dios le ponga algo en el corazón, cuando usted pueda lograr muchas cosas, cuando usted vea la oportunidad de entrar por una puerta que Dios le pone, por favor, no se invalide, no se atrofie el deseo de trabajar y de hacer algo y de innovar en algo, y principalmente aquello que sea de beneficio y de apoyo para la obra de Dios. Quiero decirle que la iglesia siempre necesita cosas, necesita gente, y principalmente gente que pueda hacer más allá de lo que otros hacen. Sálgase de los límites de los que de todo el mundo llega. Trate usted de buscar excelencia en algo. Piense y sueñe qué puede aportar y conviértase, no importa, en el único soñador de la iglesia. Al fin y al cabo, conozco uno en la Biblia que lo vendieron y no sé qué más le hicieron. No le fue muy bien, pero al final tuvo que decirle a aquellos que lo vendieron y les dijo: no teman, no se preocupen, ustedes me vendieron, me quisieron matar, pero Dios me preservó la vida para hoy yo preservar la vida de ustedes. Y en ese campo Dios lo llevó hasta lugares de ser el segundo del gobierno del imperio más grande de la época en que él vivió. Yo me pongo a pensar, ¿hasta dónde podrá Dios llevar gente aquí en la iglesia? ¿Hasta dónde los podrá meter? Oh, pastor, ¿qué tendrá Dios en toda esta gente que ha traído? ¿Cuáles serán las puertas que Dios abrirá? ¿A dónde los llevará? ¿A dónde podrá llegar? Yo quiero que levante sus manos porque siento algo especial aquí. Siento algo en mi espíritu. Oh, rica babashere meme. Ekamasheri biambalarabasuki behialabama. Ekorremansuba kibatalarababasul yababa. Embere que siria mahala baba. Erememe mesuri bibia mamamas.
Oh, oh, Espíritu de Dios. Aquí hay gente que Dios le va a abrir puertas de poner su propia empresa, de poner su propio trabajo. Dios abrirá puertas y muchos de ustedes van a recibir papeles para trabajar y hacer cosas extraordinarias aquí. Algunos de ustedes Dios los va a usar tremendamente para el desarrollo de la obra en este estado. Y tal vez algunos de ustedes Dios los va a mover a otros lugares. Y habrán unos que el Señor los moverá, otros estarán aquí y se convertirán en columnas firmes de la obra. Y Dios les abrirá una puerta tremenda, una puerta extraordinaria. Y Dios los va a usar tremendamente. Pero es tiempo de entender que hay que pagar un precio. Y el primer precio que debes pagar es esforzarte por creerle a Dios y guardar lo que Dios te ha dado, ponerlo en tu corazón. Y no olvidarte de los tratos de Dios sobre tu vida, para que cuando la bendición empiece en tu vida no te olvides que es Dios con un propósito sobre tu vida, que no son tus deseos, que no son tus apreciaciones personales, sino un plan divino. Un Dios que comenzó un propósito en tu vida y lo está desarrollando sobre ti, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu matrimonio. No le pongas límites, no le pongas trabas. Deja que el plan de Dios corra en tu casa, en tu matrimonio, en tu familia, para que tu familia se pueda cumplir lo que dijo Josué: mi casa y yo serviremos a Jehová. Que tu casa pueda servirle a Dios, que tu casa pueda ser columna, apoyo de la obra que Dios está haciendo aquí. Oh, gloria a Dios. Oh. Amarre que besu ama. Uki mama shereme. El pastor dijo que aunque esto es una enseñanza, hay momento del Espíritu. Yo siento que este es el momento. Ve a ver qué hace, si se pone de pie o se arrodilla. Yo siento un manto aquí, un trato de Dios aquí. Si quiere venir al altar un minuto, véngase, póstrese. Aquí algo está pasando. Algo está cambiando Dios aquí. Hay una operación profunda del Espíritu aquí. Aquí hay ministerios que Dios va a desarrollar poderosamente. Eres un instrumento de Dios, eres un vaso de Dios. Oh, Dios está poniendo cosas en mis corazones. Llora, gime, quebrántate. Dale lugar a esa parte divina en tu vida. El alfarero está moldeándote, sigue moldeándote, te ha estado moldeando. Oh. Hay gente aquí que Dios le ha puesto sueños tremendos. Dios te ha hecho soñar, no temas.
Iglesia, el Señor ha estado trayendo gente a esta iglesia. Hay gente que aquí va a recibir una visión acerca de lo que Dios va a hacer. Oh, oh, por amor a Dios, aleluya. 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 Oh, se abrirá la puerta, se abrirá la puerta. Dios quiere que tengas éxito. Dios quiere arreglar cosas para ti. Oh, eso que malea. Oh, oh, tú has sido llamado, has sido creado para ese ministerio. Tú has sido salvado para ese ministerio. No creas que eres un impostor. No creas que alguien te quiso poner ahí improvisando. Dios lo planeó todo. Dios planeó que nacieras de esa familia. Dios planeó que nacieras en ese hogar. Dios planeó que estuvieras en este país. Dios planeó este viaje. Dios permitió que llegaras. Dios te ha permitido este tiempo. No has caminado solo. No has caminado sola.